otra vez. Ok. ¿Ya la estás grabando? Sí, ahora sí. Ok, Había un perfecto. poquito de problemas con el internet, pero ya ahora sí. Ok, comenzamos. Ok. Entonces, desde un inicio. Mi nombre es Irmari Ávila, soy médico cirujano, especialista en puericultura y pediatría, egresada de la Universidad de Oriente, también profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad de Oriente, Udo Bolívar. El día de hoy le voy a hablar acerca de historia clínica pediátrica. La historia clínica, debemos conocer primero qué es la historia clínica. La historia clínica no es más que un registro en la relación médico-paciente, donde se narra de manera escrita la enfermedad que ocurre en un paciente, así como de sus antecedentes y su evolución en el tiempo. Se dice que la historia clínica es un documento médico, ya que acá vamos a plasmar un lenguaje semiológico para que aquella persona que en cualquier lugar que lo lea, ya sea de nuestro gremio, lo pueda entender y pueda tener algún razonamiento médico. Es un documento científico, ya que pues todo paciente está sujeto a investigación de su enfermedad, comenzando primero por el diagnóstico de la enfermedad, de su enfermedad, ¿ok? También porque, bueno, uno de los principales objetivos de la medicina es la investigación científica y pues todos los que estamos en este medio pues hemos recurrido a las historias clínicas para realización de trabajo científico, de investigación, tesis, trabajo de grados, entonces. Por eso se dice que es un documento científico. Y como es un documento científico, pues requiere de que sea expresado, que sea escrito, narrado con una historia, con una letra legible, una letra que, o sea, que se entienda, ¿ok? Con un lenguaje semiológico de una manera organizada, ¿ok? Para que aquella persona que busque información, pues le sea mucho más fácil y entendible, pues ver qué es lo que está redactado en la historia clínica y pueda recolectar los datos de interés, ¿ok? Es un documento legal, ya que pues todo lo que se le haga al paciente, cualquier procedimiento, cualquier tratamiento debe ser plasmado en la historia clínica y la causa, el por qué se le está colocando este tratamiento para fundamentos legales, ¿ok? Si se llega a presentar alguna situación legal, pues en la historia clínica es la que nos va a respaldar. El documento es un documento económico, bueno, a pesar de que las instituciones son las encargadas de darnos lo que son los formatos impresos de las historias clínicas, pues sabemos que actualmente no es así. Entonces es un documento económico porque lo podemos realizar simplemente en una hoja blanca o simplemente en una hoja de reciclaje bien, bien organizada, ¿ok? Y esto es un documento humano también porque acá nosotros plasmamos la relación médico-paciente, ¿ok? De acuerdo con el desarrollo de la enfermedad actual, aquí vamos a ver cuánto fue la relación que tuvo el médico con el paciente. Debemos saber que nosotros al momento de realizar una historia clínica y de ponernos en contacto con el paciente debemos tener empatía, debemos de proporcionarle, primero debemos tener nosotros seguridad en lo que estamos haciendo para darle la seguridad también al paciente, ¿ok? Entonces, debe haber esa confianza, esa seguridad, esa empatía, ponernos en el lugar del paciente para que ellos nos den, nos proporcione todos los datos de acuerdo a la enfermedad que en este caso está presentando el niño, ¿ok? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Ahora, partes de la historia clínica pediátrica. La historia clínica pediátrica es muy diferente a la historia clínica de adulto. Vamos a ver que la historia clínica pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Rugipay va a constar de 5 partes. Tenemos la primera parte que corresponde a la identificación del paciente, el motivo de consulta, enfermedad actual y estructura de la familia. La parte 2 que corresponde a los antecedentes, ya sea prenatales, neonatales, antecedentes familiares, personales, ¿okay? Desarrollo de factores emocionales y autopsicológicos, inmunizaciones, características culturales y socioeconómicas. La parte 3, que corresponde a la dieta y hábitos alimenticios, la parte 4, los signos vitales, examen físico, y a la parte 5, a los aspectos diagnósticos presuntivos definitivos, la conducta y la intervención o tratamiento. Entonces, la historia clínica la vamos a dividir en 2 segmentos. Tenemos el segmento de la anamnesis o interrogatorio y el segmento del examen físico. El anamnesis, el interrogatorio, es la parte, yo digo que una de las partes más importantes, ¿ok? Ya que con esto nos permite hacer un diagnóstico
del 50, incluso el 70% de los casos nosotros podemos diagnosticar solamente con el interrogatorio. Entonces, para que esto sea posible, debemos de, como ya les dije anteriormente, debemos de hacer que la madre se sienta en confianza con nosotros, ¿ok? Y darle, tener mucha empatía con respecto a la madre. Cabe destacar que acá la que nos va a proporcionar los datos, toda la información acerca de la enfermedad del niño va a ser el representante, ya sea la madre, el tío, la abuela, que está llevando al centro, que lo está llevando al centro de salud, ¿ok? Entonces debemos generar primero confianza con ellos, también debemos proporcionarle confianza, estabilidad, seguridad al niño. Debemos siempre hablar con un lenguaje coloquial, no con tecnicismo, ya que ellos no nos van a entender. Entonces siempre hablarle con un lenguaje coloquial, hacerlo, tener mucha empatía, sentirse en confianza, no mirar directamente al niño, siempre dejar que el niño permanezca con la madre, ya que ella es la que le va a proporcionar seguridad a él, ¿ok? Y también otro punto importante, que en aquellos casos en donde se presenten emergencias, ¿ok? Debemos de primero atender al paciente. Debemos atender primero al paciente, ya que son minutos de oro que tenemos para estabilizarlo, monitorizarlo, y una vez que lo hayamos estabilizado, que hayamos proporcionado todos los cuidados que requiere en este momento, pues nosotros vamos y realizamos la anamnesis, el interrogatorio con los familiares de qué fue lo que pasó, qué sucede, y todas este tipos de, de datos que vamos a necesitar al momento de realizar la historia clínica. Entonces, la parte 1, primero vamos a ver, tenemos la identificación, ¿ok? Que nos va a proporcionar los datos primordiales del paciente. Recordando que la historia clínica debe ser escrita con una letra legible, debe ser lo más limpio posible, sin tachadura, ya que es un documento médico legal. Entonces, debemos acá colocar los apellidos y los nombres del niño. En caso de que el niño no esté presentado, se debe colocar hijo de y el nombre de la madre. Por ejemplo, hijo de María Pérez. Eso es en caso de que el niño no esté presentado. También debemos de colocar y de plasmar la fecha, el lugar de nacimiento, la procedencia por estado y nacionalidad, ya que esto nos va a proporcionar también datos importantes en la enfermedad actual, ya que hay enfermedades que son propias o endémicas de regiones, por ejemplo, el paludismo, la leishmaniasis, la fiebre amarilla. La edad también es otro punto importante. Debemos de colocar la edad lo más próximo, lo más próximo a la edad que tenga el paciente. Por ejemplo, 1 año y 7 meses, o en tal caso 19 meses, o 2 años y 1 mes, ¿ok? Y aquí hay enfermedades que son exclusivas de cada edad. Por ejemplo, aquellos niños que presenten vómitos a repetición a partir de los 15 días de vida y hasta los 3 meses de edad, nosotros podemos sospechar de una estenosis pilórica. Entonces, por eso la importancia de la edad, también colocarla acá en lo que es la historia clínica. El sexo también es importante, primero porque existen nombres que no sabemos si son niñas o niños. Entonces debemos de identificar si es el sexo masculino o femenino. También porque hay enfermedades propias del sexo, por ejemplo, el sexo masculino, como las hemofilias. Al igual la raza, existen enfermedades que son propias de la raza negra, como por ejemplo la anemia de células falciformes, ¿okay? Anemia hemolítica de las células falciformes, que son propias de la raza negra, ¿okay? Así como también hay enfermedades de la raza blanca. Debemos plasmar la fecha en que está ingresando el paciente, que es la fecha de admisión, y la dirección completa y el teléfono que recibe el paciente. También debemos colocar la residencia anterior, si en caso de que ellos se hayan mudado recientemente, la fecha de admisión anterior, si el paciente anteriormente ha estado hospitalizado, debemos colocar la fecha de admisión anterior y algún dato, nombre familiar en casos de emergencia, así como la dirección y el teléfono, ¿ok? Para en casos de emergencia. Debemos colocar el nombre del padre, el nombre de la madre y el número de historia clínica antes de que el niño sea trasladado a la sala de hospitalización. También debemos de tener en cuenta los grupos etarios, ¿ok? Que, que van a clasificar, los grupos etarios para clasificar a los niños al momento de redactar la enfermedad actual. Entonces tenemos que los recién nacidos son aquellos niños que van de 0 a 28 días de nacidos. Aquellos lactantes menores son de 29 días a 11 meses y 29 días.
lactante menor desde los 12 meses a 23 meses y 29 días, las preescolares desde los 2 años a 5 años, 11 meses y 29 días, escolares de los 6 años a 11 años, 11 meses y 29 días, hay una confusión allí, y adolescentes de los 12 a los 18 años. Entonces seguimos con la parte 1, que es el motivo de consulta. El motivo de consulta no es más el motivo por el cual la madre, el cuidador, el representante lleva al niño a la consulta, ¿ok? El motivo de consulta, como ya dije, lo va a exponer el representante o el cuidador del niño. Siempre nosotros, al momento de hablar o entrevistarnos con el padre, debemos hacerlo de una manera coloquial, pero al momento de nosotros expresarlo en la historia clínica, lo debemos hacer con un lenguaje semiológico. No se debe colocar un máximo de 3 signos y síntomas, y el orden jerárquico de estos síntomas son decididos por el representante del paciente o por el mismo, en caso de que éste tenga la capacidad de hacerlo, ¿ok? Otro punto importante en el motivo de consulta son aquellos pacientes que vienen referidos. Si es un paciente que viene referido por algún centro ambulatorio, un centro hospitalario, por algún especialista, nosotros lo debemos de plasmar en el motivo de consulta. Paciente referido del centro ambulatorio tal por presentar tal síntoma. No se debe colocar el diagnóstico por el cual ellos refirieron, sino los síntomas pues, que está presentando el niño. Entonces eso debe quedar muy claro. Y si en el caso de un especialista, no se debe colocar el nombre del médico, sino, bueno, la especialidad. Por ejemplo, es referido por médico pediatra por presentar tal síntoma. Entonces, eso tiene que quedar bien claro al momento de realizar la historia clínica. En cuanto a la enfermedad actual, es la descripción del motivo de consulta y de otros síntomas añadidos desde la última vez que el paciente se sintió bien. Entonces, debemos primero identificar la persona quien consulta con el niño. Por ejemplo, el lactante menor es traído por la madre por presentar tal síntoma. Entonces siempre debemos de identificar la persona que trajo al niño, si fue la madre, el padre, el tío, la abuela o algún cuidador, ¿ok? Que estaba, por el cual está a cargo del niño. Esta enfermedad actual debe tener un orden cronológico de aparición de los síntomas. Se debe hacer la semiología a cada sintomatología que presenta el niño. Cómo inició la evolución, cómo es el carácter, ¿ok? Si el paciente acudió a algún centro hospitalario, un centro ambulatorio, si se le recetó algún medicamento o el tratamiento que se le indicó el médico, se debe de colocar, en caso de que se le haya indicado algún tratamiento, el nombre del tratamiento, la dosis, el intervalo y por cuántos días he recibido ese tratamiento. O en tal caso de que los mismos familiares hayan indicado algún tratamiento empírico, por ejemplo, que le hayan dado infusiones de plantas, que es un dato muy importante para nosotros poder ver si el paciente está intoxicado por algunas de estas plantas, por algunas de estas infusiones de plantas, ¿ok? Eso es muy importante también colocarlo en la enfermedad actual. Y también si el paciente cursa con alguna enfermedad de base o alguna enfermedad crónica, por ejemplo, alguna insuficiencia renal aguda, nosotros podemos colocar paciente conocido con insuficiencia renal aguda, quien acude a este centro, quien es traído por la madre por presentar tal cosa. Entonces, eso también es muy importante en caso de enfermedades crónicas, poderlo identificar en la enfermedad actual del paciente. En cuanto a la estructura de la familia, es una representación esquemática de la familia, la cual provee información sobre sus integrantes en cuanto a su estructura y sus relaciones. Entonces vamos a ver que el sexo femenino va a estar identificado por un circulito y el sexo masculino por un rectángulo. Entonces la unión entre el sexo femenino masculino o entre parejas va a estar dado por una línea horizontal, que eso nos corresponde a la unión de matrimonio o concubinato. Si es una línea de descendencia, pues vamos a ver que es una línea paralela a la línea de unión del matrimonio concubinato y esto va a estar unido por una línea perpendicular, ¿ok? Y en caso de que tengan hijos, la descendencia va a estar igual. Si es del sexo femenino, por un círculo y si es el sexo masculino, va a estar representado por un rectángulo. En el caso de que el padre haya abandonado el hogar, pues este se va a representar por una línea oblicua que va a interrumpir la línea de unión, ya sea del matrimonio o del concubinato. Eso nos va a expresar de que el padre abandonó el hogar. En caso, o la madre, pues el padre o la madre ya ha abandonado el hogar. Y en caso del fallecimiento de alguno de estos, de los progenitores, pues nosotros podemos colocar la línea oblicua que interrumpe esa unión
y arriba una crucecita que significa pues el fallecimiento del, del padre o de la madre, ¿ok? También nosotros debemos de identificar por debajo de estos símbolos, debemos identificar en el pie de cada uno el nombre, el apellido y la edad de cada uno de estos representantes de la familia. Aquí tenemos un ejemplo de que, bueno, el padre abandonó el hogar y la madre formó una nueva unión con el cual hay dos hijos. Entonces aquí vamos a ver representado, ¿ok? La primera unión de la madre con el padre que abandonó la familia, del cual tuvo dos hijos, y al momento de que él que abandonó la familia, pues hubo otra unión, ya sea en concubinato o en matrimonio, del cual tuvo dos hijos. Entonces, esta sería la representación esquemática en este ejemplo. En cuanto a otras personas de la casa, nosotros tenemos que identificar el nombre de esa persona, la edad, el parentesco y el estado de salud, ¿ok? Importante, porque si esta persona tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, entonces puede estar relacionado con la enfermedad actual que presenta el paciente. Entonces, por eso nosotros debemos de colocar el estado de salud de cada una de las personas que viven en la casa, ¿ok? Y el total de las personas que viven acá. Y de acuerdo a esto, pues nosotros vamos a armar las características anatómicas de la familia. Si es una familia completa, que es aquella que está conformada por dos cónyuges, así sean de otras nupcias. Si es una familia incompleta, que son aquellas que pues por falta de alguno de los cónyuges, ya sea por abandono o por fallecimiento. Si es una familia nuclear, que es el que está formado por los padres y los hijos, y las familias extendidas, que son aquellas que están formadas por los padres, los hijos y otros miembros de la familia, ya sean los primos, los tíos o amigos. ¿Okay? Entonces eso tiene que estar también plasmado acá en la historia clínica. Ahora pasamos a la parte 2. La parte 2 corresponde a los antecedentes, primero los antecedentes prenatales y obstétricos. Aquí debemos de identificar el número de gesta que es nuestro paciente, si es la primera gesta, segunda gesta, tercera gesta, nosotros debemos identificarlo, ¿ok? Si fue un embarazo simple, general o múltiple, si el niño fue pretérmino, a término o postérmino. Debemos de recordar que el niño pretérmino es aquel niño menor de 37 semanas. El a término es aquel que de 37 semanas hasta las 41 semanas más 6 días. Y los postérminos, que son aquellos niños mayores a 42 semanas. ¿Okay? Y si la mamá tuvo o no controles prenatales y cuántos controles prenatales tuvo durante el embarazo. Si el parto fue asistencial o fue domiciliario, si fue atendido por algún familiar, por una nodriza, en tal caso que haya sido así, debemos indagar si fueron con materiales esterilizados, si fue aséptico, porque bueno, esto nos puede dar algún dato de, en caso de que, por ejemplo, este corte del cordón umbilical haya sido con una tijera o con un cuchillo, entonces nos puede haber antecedente o riesgo de algún tétano neonatal. Si el niño fue obtenido por parto autóxico simple, parto distóxico o una cesárea segmentaria, y en caso de ser así, el motivo por el cual se le hizo esta cesárea, ¿ok? Si requirió algún instrumento para poder extraer al niño, también es importante, porque aquí nos va a dar datos de que si el niño tiene riesgo de presentar alguna asfixia perinatal o si alguna lesión pues, al momento de la extracción durante el parto o cesárea. Y las complicaciones prenatales o obstétricas que tuvo la mamá. ¿Sí? Por ejemplo, la mamá tuvo alguna infección del tracto urinario, alguna ruptura prematura de membrana, si tuvo paludismo durante el embarazo, si tuvo algunas enfermedades como hipertensión arterial durante el embarazo, diabetes mellitus, si tuvo algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, toxoplasmosis, rubiola, varicela durante el embarazo. ¿Okay? Todas estas cosas, todos estos datos deben estar plasmados acá en estos antecedentes prenatales o obstétricos. Si la mamá requiere hospitalización, si al momento de nacer el niño tuvo hemorragia o alguna u otra complicación, si tuvo desprendimiento de placenta, todas estas cosas deben estar anotadas en este segmento. Ahora vamos con antecedentes neonatales. En los antecedentes neonatales, pues vamos a ver que son los primeros 28 días de vida. Aquí vamos a colocar cómo nació el niño. Si el niño lloró y respiró al nacer, si por alguna otra razón no lloró y requirió estimulación táctil o respiratoria, cómo fue el peso del niño, la talla, el perímetro cefálico, muy importante, porque a partir de esto es que nosotros vamos a ver cómo ha sido la evolución del peso, talla y perímetro cefálico durante su crecimiento.
¿ok? Si el niño presentó alguna complicación durante su nacimiento, si presentó cianosis, hemorragia, ictericia, convulsiones, malformaciones congénitas, y si requirió alguna hospitalización. ¿Por qué estuvo hospitalizado? El diagnóstico, cuánto tiempo y qué tratamiento requirió durante su hospitalización. Ahora vamos en cuanto al desarrollo psicomotor, factores emocionales y hábitos psicobiológicos. Acá estos datos nos los va a proporcionar la madre, aunque a veces la madre pues no se acuerdan o tienen un recuerdo muy vago de cómo fue el desarrollo de sus hijos, ¿ok? Pero bueno, debemos de indagar y orientarlas también. Entonces, cuando sostuvo la cabeza, a qué mes sostuvo la cabeza el niño, si se sentó, a qué edad se sentó, a qué edad se paró, cuando caminó, a qué edad controló el esfínter, a qué edad brotó el primer diente, las primeras palabras, todo esto debemos de colocarlo, o que nos dé un aproximado de cuándo fue. Y dependiendo de esto, nosotros pues podemos decir si el niño tuvo un retraso en el desarrollo psicomotor o si efectivamente fue un desarrollo adecuado para su edad, ¿ok? El grado de, si cursa algún grado, pues qué grado de escuela está cursando, el progreso en su escuela, la actividad física, si fue satisfactoria, deficiente, exagerada, el carácter del niño, si es natural, tímido o agresiva, la sociabilidad, si es cordial, hostil, indiferente, fluctuante, la conducta que tiene ante otros niños, si el niño chupa dedos, si los juegos sociales también, el sueño, cómo es el sueño, cuántas horas duerme, si hace siesta, cuánto tiempo es la siesta, si presenta geofagia, es decir, que come tierra, si se come las uñas, entre otras cosas, la recreación, cómo se recrea, entre otros datos de importancia. Y por acá, bueno, una tabla que no se ve muy bien, pero bueno, por acá es para que ustedes más o menos se guíen cómo es el desarrollo psicomotor de los niños. Entonces esto le va a dar una idea a ustedes, los va a orientar de que los datos que le proporcione la madre van a estar acorde pues, a la edad del paciente, si tuvo un buen crecimiento, un buen desarrollo, o si hay un retardo. Entonces hay que tener esto bien en cuenta, saberse cuál es la normalidad, ¿ok? De estos parámetros. Otro punto importante son las inmunizaciones. Es de vital importancia, sobre todo para las enfermedades infectocontagiosas prevenibles por vacunación. ¿Ok? Acá en las inmunizaciones, a pesar de que pues, actualmente en nuestro país no se cuentan con todas las vacunas proporcionadas por la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, pues contamos con ciertas vacunas públicas, como en el caso de la BCG, la polio, el pentavalente, triple bacteriana, antiamarílica, trivalente, antihepatitis B, que pues no hay excusa para no tenerlas al día. Entonces debemos hacer hincapié. Entonces debemos de preguntarle a la mamá si, si trajo la tarjeta de vacunación, que nos las muestre y nosotros verificar estas inmunizaciones, ¿ok? Si actualmente, pues el esquema de inmunización nunca va a ser completo para un paciente pues, de bajos recursos. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Nunca las inmunizaciones porque generalmente ponen esquema de inmunización completo en un paciente de bajos recursos. Entonces eso no debe ser ahorita. Unas vacunas privadas son demasiado caras como para esas personas poderlas adquirir. Entonces, bueno, pero debemos siempre también preguntarle a la mamá o verificar en el bracito de bebé si tiene la marquita de la BCG, preguntarle a la mamá si le colocaron una vacuna en la piernita, o sea, como orientándolas y sacándoles esa información acerca de las inmunizaciones, ¿ok? Y por acá tenemos el esquema de inmunizaciones para niños en Venezuela del año pasado, que bueno, es la actual que tenemos de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, para que ustedes más o menos se orienten y pues traten también de orientar a la mamá, que muchas veces pues no sabe cuáles son las vacunas que le colocaron al niño, entonces nosotros podemos orientar, le pusieron la del bracito, le pusieron la de la piernita, a los 2 meses le pusieron, entonces así nosotros vamos indagando de cuáles fueron las vacunas que ha tenido el bebé. Otro punto sean los antecedentes patológicos personales. Si el paciente padece de enfermedades crónicas, desde qué edad se la diagnosticaron y qué tratamiento recibe. Si el niño ha tenido enfermedades infectos contagiosas, ya sea neumonía, enfermedades gastrointestinales, ¿ok? Colocar la edad
qué se le diagnosticó, qué tipo de tratamiento recibió, si fue un tratamiento ambulatorio, si requiere hospitalización, al igual de las enfermedades exantemáticas. Si el paciente presentó lechina, rubiola, sarampión, parotiditis, todo eso debemos indagar. Si presentó algunas de estas enfermedades, colocarlas, a qué edad le presentó, qué tratamiento recibió, por cuánto tiempo. Si requirió alguna hospitalización. Al igual así las enfermedades osteoarticulares, las alérgicas, debemos preguntar si el niño tiene antecedentes de asma, si está tratada, si es alérgico a algún medicamento, si es alérgico a algún alimento, ¿ok? A cuál alimento, a cuál medicamento es alérgico, ¿ok? Todo eso debe de suma importancia y debemos de colocarlo. Y si el paciente requirió algo hospitalizaciones o algún acto quirúrgico, también debemos de colocarlos. Y antecedentes familiares, pues de los antecedentes familiares debemos colocar los familiares directos, padre, madre, hermanos, abuelos, ¿ok? Si estos sufren algunas enfermedades hereditarias, si sufren de enfermedades, por ejemplo, hipertensión arterial, si sufren de algún cáncer, diabetes mellitus, todo esto debemos colocarlas si reciben algún tratamiento. Y en caso de muerte, pues, ¿por qué la causa de fallecimiento de estos familiares? ¿Ok? Todo esto se debe colocar. Otro punto acá importante son las características culturales y socioeconómicas de nuestro paciente que nos va a guiar cómo es la vida, o sea, cómo es la convivencia de nuestro paciente, cómo vive nuestro paciente, ¿okay? El ambiente donde se desenvuelve nuestro paciente. Entonces, dentro de las características culturales, vamos a tener los números de cuartos, vamos a especificar cuántos cuartos posee la vivienda, el número de personas que habita por cada cuarto, las características de la vivienda, si el techo es de zinc, si las paredes son de bloques, de qué tipo, cómo son las paredes, si el piso es de granito, si es de tierra, si posee servicios de electricidad, si tienen ventilación, el aseo, si hay moscas, todo esto hay que colocarlo acá, ¿ok? El agua, si es de qué procedencia es el agua, si es un agua potable, si es agua de chorro, todo esto es importante, ¿ok? Si el agua se hierve, cómo es la conservación del agua, si es en la nevera, en una tina, en un barril, todo eso hay que colocarlo. La conservación de los alimentos, si se conserva en una nevera o en la alacena o en una caja, la disposición discreta, si es en letrinas, si es en inodoros, ¿ok? La basura y el lugar de acumulación y disposición final. También las características socioeconómicas, como en el caso de la ocupación del padre. Acá en la ocupación del padre, pues vamos a colocar el oficio del padre, a qué se dedica o la profesión del padre, ¿ok? Y si está desempleado, si está desempleado o no, si ejerce pues, su oficio. La ocupación de la madre, al igual que al igual que el padre, la profesión, o en caso de que no tenga ningún oficio o profesión, pues propios del hogar se puede colocar. Si estos poseen algún seguro social y el ingreso familiar por mes. Debemos tener en cuenta que esta historia clínica es una historia que fue realizada hace mucho tiempo, en donde pues antes nuestro país tenía un ingreso familiar por mes, o sea, un ingreso siempre fijo, familiar por mes en bolívares. Actualmente esto no es así, pero bueno, siempre es bueno indagar un aproximado de cuánto es el ingreso familiar por mes de la familia. También la educación del padre. En la educación del padre acá no lo vamos a colocar si cursó quinto grado, si es bachiller, no. Esto es por puntaje. Por ejemplo, si el padre cursó hasta sexto grado de edad, se debe colocar 6 puntos. Si la mamá tuvo una educación hasta el tercer grado de edad, pues 3 puntos. Si el hijo mayor tuvo una educación hasta bachillerato, se debe sumar los 6 puntos de primaria más los 5 puntos de bachillerato, y entonces se suman y se son los puntos que van a tener el niño, ¿ok? Y la educación así de cada uno de los miembros de la familia. El promedio de educación familiar, pues, se coloca sumando cada uno de estos y dividiéndolos por cada uno de los entes familiares. El estado civil de los progenitores, si son casados, si viven con concubinatos, si están divorciados, si son viudos, la tenencia de la familia, de la vivienda, si es alquilada, si es propia, ¿ok? Y el egreso por mes, los gastos fijos que corresponden a los servicios de electricidad, luz, y los gastos variables, que son, por ejemplo, la comida, la vestimenta, entre otros. Y el total, aquí se coloca el total de gastos por mes. Tenemos la parte 3, que es la parte de la dieta, de hábitos alimenticios, en donde acá vamos a colocar los gastos semanales de comida en bolívares
Y los gastos semanal por persona lo vamos a sacar dividiendo los gastos semanales por comida, perdón, los gastos semanales de la comida entre el número de personas que estén allí en la, eh, que pertenece, pues, que conforman la familia. ¿Ok? Debemos indagar si el niño consumió lactancia materna, si la consumió o no, y hasta qué mes, si consumió lactancia artificial, si la consumió o no, y hasta qué mes de edad, y la lactancia mixta. ¿Ok? También muy importante indagar el inicio de la alimentación complementaria. Cabe destacar que actualmente, ok, el término de lactación no se está utilizando. Es un término que no, el diccionario de la Real Academia Española no se encuentra, ya que esto significa destete. Entonces, por lo tanto, significaría que tú vas a destetar al niño de su alimentación, de su lactancia materna para poderle dar alimentos sólidos. No, entonces por eso ese término de lactación no está actualmente dentro del término. Se dice inicio de la alimentación complementaria. Y el inicio de la alimentación complementaria debe ser a partir de los 6 meses de edad. Entonces, la alimentación complementaria significa la introducción de alimentos sólidos, líquidos, diferentes a la lactancia materna, ¿ok? Ya que esta no puede cubrir las necesidades de nutrientes como el hierro y el zinc, entre otros. Entonces, eso significa alimentación complementaria. No hablamos de adaptación, destete, sino de inicio de alimentación complementaria, para que lo tengan muy bien claro, ¿ok? Entonces, acá en la dieta tenemos el recuadro que se usa, que en nuestra historia del complejo universitario Ruiz y Páez, tenemos los alimentos, por ejemplo, que consume diario la población venezolana, ¿ok? Y acá al lado tenemos los días por semana que se comen los alimentos. Entonces, por ejemplo, si es cero, aquellos corresponden a los alimentos que nunca ha probado, de 1 a 3 veces, aquellos alimentos pues que come 1 a 3 veces por semana y 4 más, si lo consume 4 más veces por semana. Entonces, con una X vamos a identificar a cada X de la primera columna, de la columna 0, va a tener 0 puntos. Cada X de la segunda columna va a tener 2 puntos. Y cada X de la tercera columna va a tener 4 puntos. Entonces, dependiendo de cada X que lleve cada alimento, nosotros vamos a sacar cuántos hidratos de carbono, que son acá arriba, consume el niño y cuántas proteínas consume el niño por semana. Y entonces nosotros vamos a ver acá si la alimentación del bebé es de manera equilibrada, ¿ok? Entonces podemos indagar, por ejemplo, no, el niño consume más hidratos de carbono que proteínas, o consume más proteínas que hidratos de carbono. Eso nos lo va a dar la puntuación, ¿ok? Y pues nos va a resumir más o menos cómo es la alimentación del niño, si es equilibrada, si es balanceada, si es completa. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora pasamos al segundo segmento de la historia clínica pediátrica, que corresponde al examen físico. ¿Okay? Debemos de tener bien claro que el examen físico, pues, igual que el interrogatorio. Debemos de sentir confianza con el niño, con la madre, ¿ok? En este caso, en esta situación del examen físico pediátrico es mucho más complejo, porque los niños generalmente tienden a llorar, no tienden a ser muy colaboradores, ¿ok? Entonces nosotros debemos hacerlos sentir seguros, debemos de, en el momento de la consulta, darle algún objeto con que ellos se mantengan distraídos para nosotros poderlos evaluar, ¿ok? Debemos de que la madre sea el que lo coloque en la camilla, lo pare, luego lo siente, luego lo acueste para poderlo sentir más en confianza, ¿ok? Que sea la madre que desvista al niño, ¿sí? Que sea ella también que le hable. Siempre debemos incluir a la madre en el examen físico, ¿ok? Porque es la persona que le va a proveer seguridad al paciente, ¿ok? Y bueno, siempre ofrecerle al niño algún muñequito, algún objeto para que se distraiga y nosotros poder hacer el examen físico un poco más ameno. En el examen físico, pues primero debemos de indagar con el peso, la talla, el perímetro cefálico, todo esto que son los datos antropométricos y los signos vitales. ¿Okay? El perímetro torácico, el perímetro abdominal, la temperatura, el pulso, la presión arterial, así como también la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria.
Otro punto importante acá en el examen físico es el diagnóstico nutricional del niño. Este diagnóstico nutricional del niño no nos va a dar, sí, nos los va a dar los parámetros de peso, talla, edad, ¿ok? Y lo vamos a extrapolar a las curvas de la OMS y la Funda Credenza, que por medio de percentiles nos va a decir si el niño está acorde al peso, acorde a la talla, acorde a la edad, ¿ok? O si sufre alguna alteración en el estado nutricional. ¿Okay? Por acá tenemos los puntos de corte de los indicadores antropométricos, que estos son dados por la OMS, ¿ok? Que, bueno, un punto muy importante que se me olvidó decirles es que en los niños menores de 2 años, nosotros, el parámetro que vamos a evaluar o el indicador que vamos a evaluar es el peso-edad para los menores de 2 años. El indicador para evaluar la nutrición del niño es el peso-talla mayores de 2 años, ¿ok? Entonces, en la OMS, ¿ok? Tenemos esta tabla que de acuerdo al peso-talla, nosotros vamos a ver si el niño tiene alguna alteración en el estado nutricional, de acuerdo a las desviaciones estándar, ¿ok? Entonces nos va a decir si el niño actualmente se encuentra en desnutrición o si el niño está en obesidad. También va a evaluar el parámetro o el índice de talla-edad, en donde nos va a dar, de acuerdo a las desviaciones estándar, si el niño tiene un retraso en la talla o si el niño tiene una talla adecuada para la edad. ¿Ok? También tenemos las curvas de la funda credencia, que también de acuerdo a los, por acá lo tengo, de acuerdo a los percentiles, eso nos va a dar si el niño está dentro de su crecimiento adecuado. ¿Ok? Si es un percentil menor de 10, es bajo para la edad. Si es un percentil de 10 a sí, mayor o igual de 10 a menor, perdón, sí, mayor o igual de 10 hasta 90 es normal. Y si es mayor de 90 es alto para la edad. Entonces, aquí, de acuerdo a la talla, el peso del niño y a la edad, pues nosotros extrapolamos la curva y nos va a dar si el paciente está dentro del percentil y, bueno, nos va a dar el estado nutricional del niño, ¿ok? Por acá también tengo los signos vitales, los valores normales, los signos vitales, de acuerdo a la edad de cada paciente. ¿Ok? Cabe destacar que dependiendo de la edad van a ser diferentes valores, como el adulto, que es un valor estándar. En los niños no. A medida que van creciendo, pues los valores se van siendo diferentes. Entonces, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, aquí tenemos los valores normales, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la frecuencia respiratorias y un aproximado en cuanto a las tensiones arteriales. ¿Ok? Esta tabla es un aproximado de manera general de cómo es la presión arterial de los niños, ¿ok? Por grupo etario. Les recuerdo que, bueno, las tablas para medir las tensiones arteriales eso se basa en la talla y en la edad del niño. O sea, son unas tablas más, más profundizadas. Entonces, esto es un aproximado de los valores normales de las tensiones arteriales del niño, así como también del peso. Esto es importante nosotros conocerlos y tenerlo en cuenta, ya que por medio del peso nosotros vamos a ver, del peso mensual del niño, nosotros vamos a ver si el niño está teniendo un buen desarrollo, un buen crecimiento, ¿okay? Si nos está ganando el peso que nosotros esperamos. Entonces, por eso nosotros debemos conocer el peso al nacer del niño, ¿ok? Debemos pesarlo mensualmente, ¿ok? Para ver cuánto está ganando el niño y de acuerdo a la edad, cuánto va a ser su peso. Por ejemplo, a los 3 años va a ganar 3 kilogramos por año, si a los 4 o 5 meses duplica el peso a la edad, al año los triplica, todo esto lo debemos tener bien claro y tener esa mnemotecnia para, de una manera rápida, nosotros captar, mira, el niño está en buen peso, de acuerdo al peso al nacer, tiene un buen peso para el año de edad. Entonces, debemos de conocer estas mnemotecnias muy bien, al igual que la talla. El perímetro cefálico también, al nacer, debemos de conocerlo, la mamá debemos siempre indagar sobre el perímetro cefálico del bebé y para nosotros conocer si ha tenido un buen crecimiento, pues para su edad. Por acá tenemos los valores de acuerdo a las edades del niño, cómo va a ser el crecimiento del perímetro cefálico, al igual que la circunferencia torácica. ¿Okay?
Y bueno, pasamos para finalizar la evaluación de cada uno de los aparatos y sistemas en el examen físico. Entonces, cabe destacar que el examen físico del niño lo vamos a hacer céfalo-caudal. Vamos a comenzar primero por la cabecita hasta lo que es la parte del sistema nervioso. Entonces, primero comenzamos con lo que es la piel, los anexos, debemos valorar la piel del niño, cómo es la piel, si es una piel hidratada, si es una piel seca, si el niño presenta algunas lesiones en la piel, ¿ok? Y en los anexos, cómo va a ser el cabello del niño, ¿ok? Si es un cabello que tiene, por ejemplo, el signo de la bandera, que nos da por allí un dato acerca de desnutrición severa, ¿ok? Todo eso como las uñas del niño, todas esas cosas, esos parámetros, debemos de evaluar en el niño, ¿ok? Los ganglios linfáticos, si hay presencia de ganglios linfáticos, el tamaño de los ganglios, si son dolorosos, si son móviles, ¿ok? Si son profundos, todo esto debemos de evaluar. El cráneo del niño, debemos tomar el perímetro cefálico del niño, debemos evaluar las fontanelas, si las fontanelas están hundidas, si están abombadas, ¿ok? Si están normotensas las fontanelas, las suturas debemos también evaluar. Con respecto al cráneo, los niños recién nacidos, pues podemos ver si presentan algún caput sucedáneo, algún cefalohematoma, que son los niños recién nacidos, menos de 28 días. Ya para los niños pues, mayores de un mes no es necesario describir si tiene un cefalohematoma o si tiene un caput, ¿ok? Debemos de evaluar también en el cráneo si presenta deformidades, si presenta algunas tumoraciones, si presentan algunas lesiones también, bueno, en la piel del cráneo, algunas dermatitis, todas esas cosas debemos evaluar, ¿ok? Luego del cráneo pasamos a los ojos. En los ojos debemos saber cómo es la implantación de los ojos, si el paciente tiene los párpados, si están simétricos, si palpebral, cómo son las conjuntivas, ¿ok? Si él tiene hipertelorismo, todas estas cosas. Esto es un examen físico a grosso modo, porque si me pongo a dar cada uno de los, cómo se evalúa cada uno por aparato y sistema, bueno, aquí vamos a pasar toda la noche. Entonces, a grosso modo, debemos evaluar eso, la parte de los ojos, la movilidad de los ojos, ¿ok? Sí, tienen los reflejos a nivel de las pupilas, también debemos evaluarlas, ¿ok? En cuanto al oído, nariz, boca, faringe, en el oído debemos evaluar la implantación de los oídos, si tiene una buena implantación, si es una implantación baja, ¿ok? Cómo es lo que es la parte del conducto auditivo externo, debemos hacerle la otoscopia, cómo está la membrana del conducto, si tiene alguna secreción, alguna lesión evidente, todo eso también. La nariz del niño, si es una nariz que está centrada, bien implantada, cómo están las fosas nasales, si tiene alguna secreción a través de cada fosa nasal, si la secreción es sanguinolenta, si es purulenta, debemos de revisar cómo están lo que son los cornetes, todo esto, ¿ok? La boca, si tiene una boca bien implantada, si tiene lesiones alrededor de la boca, si tiene alguna labio leporino, todo eso, ¿ok? Este, el párpado, ¿no? Lo que es el paladar, si tiene un paladar hendido, como es el paladar, hay lesiones a nivel del paladar, la lengua, si es una lengua rosada, si está hidratada, si la boca está húmeda, todo eso. Y la faringe, pues debemos de evaluar cómo está lo que es la parte de la faringe, en niños más grandes si están las amígdalas, cómo están las amígdalas, ¿ok? Todo eso debemos de evaluar, no se nos puede pasar por alto. A nivel del tórax y aparato respiratorio, pues debemos evaluar cómo es el tórax, si es un tórax simétrico, ¿ok? O si es un tórax, pues en quilla, un tórax excavatum, debemos de palpar cómo son las vibraciones bucales, debemos de percutir si hay matidez, si hay sonoridad a nivel del tórax, si hay matidez, y la auscultación en el tórax, ¿ok? Si están simétricos, si los ruidos respiratorios están simétricos, si están audibles, si presentan algún agregado, como son crepitantes, roncus o algunos otros, si presentan broncofonía, pectoriloquia, todo eso debemos de colocarlo en el examen físico y describirlo. En el aparato circulatorio, pues en lo que es el corazón, debemos primero inspeccionar el ápex, si podemos verlo, a qué paso intercostal se ve, debemos de palparlo, si es un ápice hiperdinámico, hipercinético,
Debemos de también ocultar los ruidos, los ruidos cardíacos, primer y segundo ruido, si son rítmicos, si son regulares, si hay soplos en estos niños que nos puedan guiar a ciertas patologías, también si hay presencia de soplos, los pulsos también, los que son los pulsos proximales, los pulsos distales, ¿ok? Cómo están, cómo son el ritmo de los pulsos, la amplitud de los pulsos, todo esto debe ser plasmado, ¿ok? De que nos pueden orientar a ciertas patologías cardíacas, ¿sí? El paciente nos acude por este tipo de situación. El abdomen, debemos inspeccionar el abdomen. ¿Cómo es el abdomen? Si es un abdomen globoso, si está distendido, ¿ok? Luego de que nosotros inspeccionamos el abdomen, nosotros medimos el perímetro abdominal, ¿ok? Debemos después auscultar, ¿ok? Debemos auscultar si el niño presenta ruidos hidroaéreos en el abdomen y posteriormente pasamos a la palpación, ¿ok? La palpación del abdomen, en niños grandes, pues nos va a decir si es doloroso o no. En el niño pequeño, pues si hay resistencia, debemos de indagar cómo es el hígado, pues si está debajo del reborde costal, a cuántos centímetros del reborde costal, al igual que el vaso, debemos evaluarlo, debemos de palpar, si se palpa, a cuántos centímetros del reborde costal izquierdo está el vaso, ¿ok? Si hay si se palpan tumoraciones o algunas lesiones ocupantes de paso, también debemos de describirlo, ¿ok? En cuanto a la abdomen. En los genitales externos, pues en el masculino, debemos inspeccionar si es acorde, si es de características normales, debemos ver el pene del niño, si estamos en presencia de un micropene, de un macropene, si el niño presenta fimosis, si presenta parafimosis, cómo van a ser los testículos, si los testículos están descendidos o si presentan presencia de líquidos a nivel de los testículos, ¿ok? Todo eso debemos escribirlo. Si es en las niñas, debemos de ver las vulvas, ver los labios mayores, los labios menores, si hay presencia de genitales ambiguos también, además de ver, de observar, de examinar, y si hay presencia de sinequias también en las niñas. Todo eso debemos de plasmarlo a nivel del examen físico. El ano, si el ano está permeable, si hay lesiones a nivel del ano, hay que describirlo, ¿ok? Y en la región sacrocoxígea, si hay presencia de fosa sacra, cositas sacras que nos puedan orientar si estamos en presencia de alguna espina bífida, ¿ok? Y por último, pues lo que es, bueno, lo que son las extremidades, si las extremidades están eutróficas, si presentan algún aumento de volumen, si presentan edema también en estas extremidades, por ejemplo, como en el caso de aquellos niños desnutridos que presentan edemas en sus extremidades, sobre todo en las inferiores, en aquellos de nutrición por kwashiorkor, eso se debe de describir. Este, las extremidades, cómo están las fuerzas musculares a nivel de estas extremidades, todo se debe de plasmar. Y en el sistema nervioso central, pues debemos describir lo que es la línea media del paciente, la línea media anterior, la línea media posterior, también esto incluye lo que es los cráneos, los reflejos arcaicos, los reflejos primitivos, por ejemplo, en el caso de recién nacido, si están presentes el reflejo del moro, el reflejo de succión, el reflejo de la marcha, todo esto se debe de indagar en el sistema nervioso central, así como también los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Y también la evaluación de la fuerza muscular. Y por último, tocar lo que es el diagnóstico, conducta y tratamiento, ¿ok? Acá en los aspectos diagnósticos presuntivos debemos colocar los aspectos clínicos, socioeconómicos, culturales, de la estructura familiar y pues con respecto a esto de armar los diagnósticos definitivos y las conductas que se basan en lo que son los aspectos preventivos, aspectos curativos y aspectos educativos. Muy importante esos aspectos educativos, dárselos a las familias para que bueno, los tengan en cuenta en un futuro. Y también la intervención o el tratamiento que se le va a indicar a este paciente por su enfermedad actual, o sea, por lo que acude de acuerdo al diagnóstico que nosotros les estamos, o la impresión diagnóstica que nosotros estamos dando en esta historia clínica. En base a este diagnóstico,
pues nosotros vamos a armar un plan de trabajo, un plan de acción o un tratamiento, la intervención que se le va a dar al paciente. Entonces, bueno, por último, me despido con este mensaje del médico competente. Antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Esto por Marco Tulio Cicerón. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya servido y les haya gustado esta clase de historia clínica pediátrica. Cualquier duda, pues, no duden en preguntar y en consultar. Estoy con toda la disposición del mundo. Muchas gracias, doctora, de verdad, por